¿Ya? Bien, chicos, como les decía, bueno, buenas tardes, ¿cierto? A todos, a todas. La idea de esta clase, ¿cierto? Bueno, retroalimentación ya no, porque ya hicimos la retroalimentación de la evaluación, ¿ya? Y también nosotros ya vimos todo lo que fue la unidad, así que más bien vamos a ver estrategia de comprensión lectora, ¿ya? Esto es más bien transversal y les va a servir cada vez que ustedes tengan que leer un texto, ¿ya? Para ir corrigiendo algunos errores que son muy comunes en comprensión lectora, ¿ya? Eh, por ejemplo, cuando nosotros leemos, muchas veces hacemos lecturas mecánicas, ¿ya? Eso de la lectura mecánica, sí o sí hay que evitarlo, ¿ya? Tenemos que evitar, por ejemplo, leer por leer, ¿sí? Porque muchas veces nos pasa que leemos algo y no lo comprendemos, ¿ya? Eso suele pasar porque estamos haciendo una lectura mecánica, así que eso no. La lectura literal, que muchas veces no olvidamos que los textos a veces tienen una segunda lectura, tienen una visión más oculta que tenemos que interpretar, ¿ya? Para eso es súper importante no hacer una lectura solamente literal, sino siempre tener que ir más allá del texto, ¿ya? De inferir, hacer deducciones, interpretaciones, ¿ya? Entonces tampoco nos sirve una lectura literal. La lectura rápida podría parecer que sí es efectiva, sin embargo, de nada sirve leer tan rápido si no estamos comprendiendo lo que hacemos. Por eso a veces es mejor detenerse un poco, hacer lecturas más pausadas, pero la diferencia está en hacernos preguntas también sobre lo que vamos leyendo. Ustedes saben, y lo vamos a ver más adelante de nuevo, de que hay distintos momentos dentro de una lectura. El antes de la lectura, el durante y el después de la lectura. Cada uno de esos momentos es importante para saber o monitorear cómo estamos leyendo un texto, ¿ya? Así que esa es la invitación, a hacer lectura mucho más reflexiva, ¿ya? Entre más nosotros reflexionemos o nos hagamos preguntas en relación a lo que estamos leyendo, va a ser mucho mejor nuestra comprensión. ¿Ya? Algunos malos hábitos que es importante ir evitando, ¿ya? Muchas veces, yo creo que a más de alguno le ha pasado, que estamos leyendo un texto y a veces no entendemos la idea de un párrafo. Pero hay un grave error cuando nosotros estamos leyendo el párrafo y todavía no terminamos el párrafo y queremos volver a leerlo para entender la idea. Eso no lo haga, ¿ya? Usted no lo haga. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad lo que hay que hacer es terminar de leer el párrafo y si aún así aún no lo entendemos, volver a releerlo, ¿ya? No antes, ¿ya? En ese sentido, ¿por qué? Porque a veces las ideas principales no siempre están al principio o al medio de un párrafo. A veces la idea principal de un párrafo puede estar al final, ¿ya? Por eso es importante siempre leer el párrafo completo y después volver a releerlo si es que no quedó claro, ¿ya? Eh, a veces pasa, pero es menos común, que las personas estén leyendo para sí mismas, ¿verdad? Silenciosa, pero empiezan a mover los labios, que eso es como vocalización. Eso simplemente distrae, así que no hacerlo, ¿ya? ¿Por qué? Salvo que ustedes estén leyendo en voz alta, ahí obviamente sí, porque están hablando, ¿ya? Pero cuando uno lee para sí mismo, no es recomendable, ¿cierto?, mover los labios. Lo siguiente, yo creo que a todos nos ha pasado, a mí a veces me pasa cuando estoy muy ansioso, que estoy leyendo algo y empiezo a mover las manos, muevo un pie, qué sé yo, o uno se mueve, eso tampoco es recomendable. ¿Por qué? Porque cuando uno lee, en realidad lo que se mueve son los ojos, porque con los ojos uno está leyendo. Entonces, a veces sin darnos cuenta, movemos una mano, movemos un pie. Entonces, eso intentar controlarlo, evitarlo, ¿ya? Porque lo único que genera es mayor cansancio, ¿ya? Porque así nos produce menos fatiga. Sobre todo ahora que están leyendo frente a pantallas, por ejemplo, claro, es mejor evitar todo ese cansancio adicional. Y sobre todo, obviamente, que entre más leamos, más vamos a aumentar nuestro vocabulario. Uno de los mayores eh, problemas que presentan las personas al momento de interpretar un texto es que justamente muchas palabras la desconocen. Entonces, a veces la pobreza de vocabulario, la pobreza léxica, contribuye a que no podamos leer bien un texto. Bien, bueno, esos eran algunos tips para la comprensión lectora, ¿ya? Ahora vamos a revisar a grandes rasgos, después la vamos a ir profundizando, las distintas habilidades que entran en juego cada vez que leemos un texto, ¿ya? Todas las habilidades en comprensión lectora van como de manera escalonada, es decir, necesitamos de una para el desarrollo de la otra. Una de las habilidades más básicas es la de conocer, ¿ya? La de conocer implica identificar lo que aparece literalmente o textual en el texto, como las fechas, los datos, ¿ya? Es como el primer escalón dentro de la comprensión lectora. Después viene la de comprender. El comprender ya implica hacer relaciones, buscar el sentido, tiene que ver mucho con la interpretación.
ver más allá de lo que está literal, es decir, la lectura es más bien implícita de lo que dice en el texto, ¿ya? Otra habilidad es la de aplicar lo ven sobre todo ustedes en áreas como matemáticas, física, ciencia, bueno, el lenguaje igual, por ejemplo, cuando tienen que aplicar un concepto cierto, y reconocerlo igualmente en el texto, ¿ya? Como podría ser, identifique el tipo de narrador presente en el texto, el hablante lírico, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cada vez que ustedes ponen en práctica un concepto de manera obviamente aplicada, están usando esa habilidad. Otra habilidad que es súper importante es la habilidad de análisis. El análisis que nos permite. El análisis nos permite a la vez interpretar y a la vez establecer relaciones entre los párrafos o a lo largo del texto, ¿ya? O en las diversas partes de un texto, ¿cierto? Nos permite establecer relaciones entre ellas, ¿ya? Y hacia el final ya tenemos la habilidad de síntesis, que como el nombre lo dice, ¿cierto? Sintetizar es resumir, ¿verdad? Pero no se resume cualquier cosa. La síntesis implica, o más bien una buena síntesis, implica establecer cuáles son las ideas principales de un texto o de un párrafo, ¿ya? Y por último, y a veces también una de las más difíciles, es la habilidad de evaluar. Para evaluar no basta decir estoy de acuerdo, en desacuerdo con el autor, me gustó o no me gustó el texto, sino que esta habilidad implica, por ejemplo, justificaciones. Justificar, por ejemplo, con marcas del texto, ya de por qué estoy de acuerdo o en desacuerdo con el autor, ¿ya? Esto a grandes rasgos lo vamos a profundizar ahora, ¿ya? Y lo vamos a ir ejemplificando. La primera habilidad, entonces, que comentábamos, como le decía, era la de recuperar información textual explícita en el texto, ¿ya? Que ello, cada vez que ustedes les pregunten algo así, que tenga que ver con el género al que pertenece el texto, ya cuál es su estructura, los datos, las fechas, los nombres o definiciones, estamos dentro de esta habilidad, que es recuperar información dentro del texto. Vamos a verlo ejemplificado en el siguiente poema, el siguiente fragmento del poema de Calderón de la Barca, ¿cierto? De la vida es sueño. Dice así: cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. Habrá otro entre sí decía, más pobre y triste que yo, y cuando el rostro volvió, halló la respuesta, viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él arrojó. Quejoso de mi fortuna, yo en este mundo vivía, y cuando entre mí decía, ¿habrá otra persona alguna de suerte más importuna? Piadoso me has respondido, pues volviendo a mi sentido, hallo que las penas mías, para hacerlas tus alegrías, las hubieras recogido. Este poema tiene varios mensajes, ¿ya? Pero lo que nos interesa para la habilidad de reconocer es, por ejemplo, identificar la estructura. Si ustedes se fijan, está escrito en verso, tiene estrofas, por lo tanto sabemos que pertenece al género lírico. Y como es del género lírico, pertenece entonces, claro, a un poema, ¿ya? Y también tiene cierta musicalidad, y esa musicalidad está dada por las rimas. Rima, por ejemplo, viendo, ¿verdad? Cogiendo, que es rima consonante, o la palabra decía, ¿verdad? O cantaba, sustentaba, etcétera, que eso es rima también consonante. Claro, ahí da esa cierta musicalidad del poema. Entonces ya tenemos la estructura, ¿ya? ¿Verdad? Que es parte del género lírico en este caso. ¿Ya? Eso para aplicar la primera habilidad. La segunda tiene que ver con interpretar la información en el texto, ¿ya? Para esto, uno puede hacer una síntesis de lo más importante de cada parte del texto, ya de cada párrafo. Siempre una buena interpretación logra ir más allá de lo que te dice el texto. Por eso a nosotros no nos sirve leer algo de manera literal. Siempre a veces hay un sentido oculto o algo más figurado dentro del texto. Ya hacer una hipótesis de lectura o de qué trata también es importante. Si pusieron atención en este párrafo, se fijaron que en el primero, ¿verdad? Se decía que había un hombre sabio, pero que estaba muy pobre y que estaba triste y que se ponía a recoger hierba, ¿ya? Sin embargo, él dentro de su tristeza pensó que nadie era más triste que él, pero se fijó que había otro sabio que venía detrás de él, ¿verdad? Pero que era inclusive más pobre que él. Entonces, ahí ya nos está dando cuenta de como una enseñanza de que siempre puede haber alguien en mejor o peor situación que nosotros, ¿ya? Y el segundo párrafo, ¿verdad? Porque acuérdense que esta habilidad busca establecer la relación entre los párrafos, se relaciona directamente con lo que pasó antes. Teníamos que eh,
que claro, teníamos un hombre que se quejaba por su mala suerte y que después llegaba otro, ¿cierto? Que era más inteligente que él y que aprovechaba aquello que el otro iba votando. Entonces está siempre esa reflexión de que a veces nosotros nos quejamos de nuestra situación, siendo que a veces otros, en una misma situación como la de nosotros, le pueden sacar mucho más partido. Ya esa era como la reflexión que dejaba. Y algunos tips para ustedes, que para comprender bien un texto, ¿cierto? Tienen que fijarse con claridad cuál es el sentido, cuál es la idea principal del texto. Eso es súper importante al momento de leer. Eh, de la misma manera, también, por ejemplo, reflexionar en relación a haciéndose preguntas en relación a lo que van leyendo, ¿ya? ¿Qué conocen en relación al género, por ejemplo, si es que era poesía? ¿Qué otros textos de poesía han leído? ¿Qué otros textos del autor han leído? Si lo relacionan a algún movimiento literario, etcétera, alguna época, ya todo eso influye en interpretar, ¿cierto? En entender mejor un texto. Y por otra parte, la estrategia. Las estrategias son súper importantes. Yo creo que ustedes deben usar alguna, por ejemplo, subrayar, destacar, parafrasear o explicar en sus palabras, hacer un resumen, un mapa conceptual. Siempre es útil cada vez que ustedes tengan que leer un texto y a ocupar estrategias de lectura que les ayude a comprenderlo mejor. Ujú. Eh, si se fijaban entonces, la primera historia, claro, servía para ejemplificar la segunda. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí van bien, queda claro hasta acá, va quedando claro, ¿sí? Cualquier cosa me van diciendo si alguno quedará claro. Ya, ustedes saben que hay distintos momentos de la lectura, ¿cierto? Que nosotros siempre lo aplicamos para cada texto, el antes, el durante y el después de la lectura. ¿Qué cosas puede hacer uno antes de leer? Por ejemplo, plantearse cuál es el propósito de la lectura, cuál es la finalidad, fijarse los títulos, por ejemplo, porque los títulos siempre son esclarecedores en el sentido de que te ayudan a saber cuál es el tema principal, te ayudan a saber también de qué va a tratar el texto, a identificar el tema y las ideas principales. Em, También es importante, antes de leer un texto, vincularlo con aquello que yo ya sé. Por ejemplo, si un texto habla del viaje, vincularlo con otros viajes que uno haya hecho, vincularlo también con otros textos, que es lo que se llama intertextualidad, vincularlo a lo mejor con alguna película o con otros cuentos, en fin, o con las propias experiencias. Eso es súper bueno porque estamos activando experiencias previas, conocimientos previos. Ujú. También es importante hacer predicciones. ¿Por qué? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si estamos viendo un cuento, pensar o imaginar qué va a pasar hacia el final, qué va a pasar con el protagonista, cuál va a ser el desenlace. Eso ayuda a ir interpretando, ¿verdad?, mejor el texto. Y obviamente formularse preguntas, porque en todo momento es importante hacerse preguntas. En un primer momento podrían preguntarse cuál fue la intención del autor, de qué tratará el texto, etcétera, pero la idea es siempre ir monitoreando cómo se va comprendiendo, ¿ya? Eh, la segunda fase de toda lectura es durante la lectura. Entonces, por ejemplo, nosotros ya sabíamos que habíamos visto los conocimientos previos, entonces ahora hay que relacionarlos, ¿verdad?, con la lectura. Establecemos nuevas inferencias, deducciones de qué va a ir pasando más adelante, comprobamos también, por ejemplo, ya estoy por ejemplo, el personaje X se relaciona de tal manera con el personaje que aparece después, este párrafo me aporta tal información, podemos recapitular. La recapitulación es como cuando uno ve una serie, ¿cierto? Que todas las series dicen capítulo anterior y te hacen como una sinopsis, ¿verdad? Un resumen de lo que pasó antes. Bueno, uno tiene que hacer algo parecido cuando lee un texto. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a reflexionar, retomar lo ya leído, ya no es necesario volver a leerlo, pero pensar en lo que ya se leyó y cómo te complementa la nueva información que vas leyendo. Ujú. Y en caso de que detectaran que hay fallas de lectura, ir retomando, releyendo, ¿cierto? Siempre es importante. Y por último, después de la lectura, ¿cierto? Como les decía aquí, ya ustedes ya tienen que tener muy claro el tema y la idea principal del texto, ser capaces de explicar en sus palabras. Si ustedes son capaces de resumir o parafrasear el texto que leyeron, va a ser mucho más significativo y obviamente eso da cuenta de que se entendió bien el texto. Y obviamente identificar si es un texto positivo, si es uno argumentativo o uno literario. Hasta ahí, ¿se entiende? ¿Van bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Cualquier cosa me preguntan. Vamos a ver esto ahora ejemplificado, ¿ya? Este texto es de Oscar Wilde, El reflejo.
El reflejo, ¿cierto? ¿Qué les dice el reflejo? ¿Les dice algo el título de este microcuento? Un reflejo es cuando alguien se mira, por ejemplo, en un espejo, o cuando alguien está mirándose a través de otra cosa. En este caso, vamos a ver que es un río. Si se fijan, a una primera mirada al texto se aparece repetida hartas veces la palabra Narciso. ¿Han escuchado el mito de Narciso antes? ¿Lo han escuchado, no? El mito de Narciso, ¿sí o no? ¿De qué trataba el mito de Narciso, se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? El mito de Narciso, después lo vamos a ver de nuevo, tiene que ver con bueno, es un mito de la mitología griega, ¿cierto? Ya, que hablaba de las flores del Narciso, que surgen a raíz de que Narciso que se admiraba tanto de su propia belleza, que se reflejó en una fuente de agua y se arrojó a ella buscándose a sí mismo, y en realidad porque se enamoró de sí mismo, en el fondo, sí, pero él no se había dado cuenta, y y claro, terminó ahogando. Entonces, claro, las flores de Narciso tienen su nombre en relación a la muerte de este personaje. Pero en realidad, Oscar Wilde lo que hace no es tomar el mito tal cual, va a ser una intertextualidad, va a tomar el tema, pero lo va a transformar. Veamos qué dice. Cuando murió Narciso, las flores de los campos quedaron desoladas y solicitaron al río gotas de agua para llorarlo. Estaban tristes, ¿verdad? Que estaban llorando por Narciso. Oh, le respondió el río, aun cuando todas mis gotas de agua se convirtieran en lágrimas, no tendría suficientes para llorar yo mismo a Narciso. Yo lo amaba. Oh, prosiguieron las flores de los campos. ¿Cómo no ibas a amar a Narciso? Era hermoso. ¿Era hermoso? Preguntó el río. ¿Y quién mejor que tú para saberlo? Dijeron las flores. Todos los días se inclinaba sobre tu ribazo, contemplaba en tus aguas su belleza. Si yo lo amaba, respondió el río, es porque cuando se inclinaba sobre mí, veía yo en sus ojos el reflejo de mis aguas. Como todo microcuento, siempre tiene un final inesperado. En ese aspecto, ¿cierto? Tenemos acá que, que el reflejo, claro, no es que el río, perdón, no es que el río, claro, admirara a Narciso por su belleza, como le pasaba a las flores, sino porque se reflejaba a él en los ojos de Narciso. Entonces, ¿qué mensaje buscará dejarnos este microcuento? ¿Qué mensaje les deja? ¿Les deja algún mensaje o no les deja nada? ¿Cómo lo interpretaron? ¿Cómo lo interpretaron? En realidad, como bien dice acá, apuntaba más bien a que claro, el río simbolizaba aquello que nosotros admiramos de nosotros mismos muchas veces, ¿ya? Esa es como la interpretación que podemos dejar. Muchas veces nosotros admiramos en otros lo que admiramos en nosotros mismos, ¿ya? Es un poco si ustedes van más allá, ¿ya? Bien, antes de la lectura, entonces teníamos que ver cuál era el propósito, sabemos que es un microcuento, ya activamos conocimientos previos, o sea, previos, lo logramos vincular con la intertextualidad del mito de Narciso, entonces hacemos una relación entre el mito de Narciso y este microcuento, ¿ya? Muy bien, también podemos buscar marcas en el texto, por ejemplo, las exclamaciones que hace el río y que hace las flores, ¿verdad? Que son símbolos de sorpresa. A la vez, por ejemplo, la pregunta que se hace el río, ¿era hermoso? O sea, ¿realmente era hermoso Narciso o realmente el hermoso era el río? O sea, en el fondo el río era otro Narciso más también, ¿verdad? A eso se refiere. En ese sentido, por ejemplo, al pensar en una intertextualidad, como les contaba, ¿de qué hablaba el mito de Narciso? Bueno, claro, este era un joven, ¿verdad? Una apariencia hermosa, y las doncellas se enamoraban de él, pero este la rechazaba, porque él solamente admiraba a su propia belleza. Narciso se enamoró de su propia imagen reflejada en una fuente, por eso aquí la idea del río. En una total contemplación acabó arrojándose las aguas, en el sitio donde su cuerpo había caído, creció una hermosa flor, que hizo honor al nombre y la memoria de Narciso. Eh, Algo común de la tradición griega era nombrar las cosas, ¿verdad? Con los nombres que les daban siempre le ponían un mito, ya eso es propio de los griegos y de otras culturas también hacen lo mismo. Ya, eso podríamos hacerlo antes de leer, pero ¿qué podemos hacer durante la lectura? Acuérdense que durante la lectura nosotros, ¿verdad? Establecíamos inferencias, deducciones, volvíamos sobre el tema anterior, tomábamos decisiones de nuestra lectura, etcétera.
Y acá sabemos que el cuento, ¿verdad? Hablaba acerca de un río tan vanidoso como Narciso, o sea, esa es la relación que hacemos, ¿verdad?, entre el mito de Narciso y el río, ¿ya? Y sabemos también por las exclamaciones que hace este río, es que él no estaba enamorado precisamente de Narciso por su belleza, sino que le gustaban los ojos de él, pero le gustaban sus ojos porque reflejaba la propia belleza del agua del río. Entonces, ahí queda mucho más clara la lectura. Después, hacia el final de la lectura, ya sabemos el tema, la idea principal y el resumen, la síntesis. Ya entonces podemos decir finalmente que el cuento era una intertextualidad entre el mito de Narciso ya, y lo que escribe Oscar Wilde. Y finalmente, ¿verdad? Reformula, lo reinterpreta, lo actualiza, ya que es lo que hace una intertextualidad, ¿verdad? Para darle otro sentido, otro mensaje. Bien, ahora que ya se entendió eso, vayamos a este ejercicio. Tenemos que ver cómo se aplica la palabra desolada, ¿verdad?, en el texto. Cuando murió Narciso, las flores de los campos quedaron desoladas y solicitaron al río gotas de agua para llorarlo, ¿cierto? Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el sentido del término desoladas en el contexto del primer párrafo? Equivale a desiertas, afligidas, solitarias, moribundas o agónicas. Es una pregunta de vocabulario contextual. Siempre, cuando aparece la justificación de vocabulario contextual, ustedes tienen que leer esas justificaciones, porque las justificaciones a veces contienen errores o lo ayudan a aclarar la respuesta. ¿Cuál creen ustedes que se ajusta mejor de las definiciones que nos proponen a la palabra desolada? ¿Desiertas, afligidas, solitarias, moribundas o agónicas? ¿Cuál será, chicos, chicas? ¿Desiertas, afligidas, solitarias, moribundas o agónicas? Para la palabra desoladas, según el texto. ¿No? ¿Nadie? La invitación siempre a participar, chicos, chicas. Bien, vamos de nuevo. Cuando murió Narciso, las flores de los campos quedaron desoladas. Desoladas tiene que ver con la soledad, pero la soledad en este caso no es lo más, no es lo principal, no es lo más importante. Fíjese lo que dice después. Solicitaron al río gotas de agua para llorarlo. Cuando uno llora, llora por dos motivos, ¿cierto? O porque está triste o porque está muy feliz. En este caso, si Narciso había muerto y las flores lo admiraban, obviamente porque estaban tristes. ¿Ya? Y entonces ahí el río les dice que no, ni aunque todas las gotas de su río, ¿verdad? Del agua, se convirtieran en lágrimas, aún así no podrían ser capaces de llorar como Narciso lo merecía. Entonces, tiene que ver con la palabra afligidas. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente, afligidas porque sintieron mucha tristeza por la partida de Narciso. Claro, como les decía, ellas buscaron al río, las flores buscaron al río porque el río pudiera hacerlas llorar o con el agua representar a sus lágrimas, ¿ya? Entonces justamente la tristeza era lo que más representaba este texto. Desiertas no, ya no porque en realidad el río también podía acompañar a las flores, así que la descartamos. Solitaria era un buen distractor, ¿ya? Porque sin las flores, ¿cierto? Perdón, porque sin Narciso las flores se sentirían abandonadas junto al río. Podían sentirse solas, sí, pero si se fijaban, las flores estaban tristes más bien por Narciso. No es que se sintieran solamente abandonadas, sino que predominaba la tristeza. Moribundas porque la pena por la muerte de Narciso terminaría matándola. En ningún momento se dice que las flores iban a morir. Bueno, y también tiene un carácter de fábula porque personifica a los personajes. Agónica porque la pena era tan grande que las hizo sentir próxima a marchitarse. Estaba muy triste, sí, pero en ningún momento se habla, perdón, de que las flores se estaban marchitando. Así que la descartamos, no, no puede ser que ellas se estuviesen marchitando. ¿Ya? Eh, Seguimos entonces. Bien, hasta ahí quedó claro, ¿cierto? Quedó clara la justificación. ¿Ya? Vamos a ir a la siguiente pregunta del texto. Deme un segundo, que está cargando. Ahí sí. Bien, dice así. em, La siguiente pregunta dice lo siguiente. ¿Qué relación tiene el título con la historia? Como les decía, antes de la lectura es súper importante vincular el título de un texto con el contenido. ¿Ya? ¿Cuál es la relación que acá se puede hacer? ¿Se refiere a cómo deseamos reflejarnos en personas hermosas?
El texto, a ver, no es que el texto se centrara solamente en las personas hermosas. Tomaba el mito de Narciso, claro, Narciso era bello y esa era su cualidad, ¿ya? Pero no es justamente que nosotros buscáramos reflejarnos en esas personas. No es lo que apuntaba el texto, así que esa la descartamos. Se alude al hecho de que lo que amamos es el reflejo de nosotros mismos. Podría ser una de las opciones, ¿cierto? Se alude a que la obsesión por nuestro reflejo nos puede provocar perjuicio, nos puede provocar daño. ¿Se ve una obsesión acá en este texto? ¿Hay una obsesión por parte de las flores del río? Obsesión tiene que ver con un término psicológico y no necesariamente era así, ¿ya? Y se refiere a que la hermosura de una persona se puede reflejar en toda la naturaleza, no, porque el que se reflejaba acá era el río, ya no toda la naturaleza, así que la descartamos, y se refiere a que lo único que conocemos de las cosas es lo que reflejan de nosotros. También puede ser una de las posibles, pero la más acertada era la B, saluda el hecho de que lo que amamos es reflejo de nosotros mismos, ¿verdad? Porque el tema era acá el amor, porque las flores y el río amaban, entre comillas, a Narciso, a pesar que el río en realidad el que amaba era a sí mismo. O sea, el río era un Narciso más. Y finalmente, respecto a las flores de los campos, observa que envidiaban la relación entre Narciso y el río. No exactamente, no conocían realmente a Narciso, tampoco. Tenían prejuicios sobre la actitud del río, amaban a Narciso porque era hermoso o no sentían una tristeza real por la muerte de Narciso. ¿Cuál es la más acertada ahí de las alternativas? Tenemos, ¿verdad?, que acá el mito apuntaba a la belleza, que las flores, ¿verdad?, el río, amaban a Narciso, ¿verdad?, porque era hermoso. Esa es la más acertada. Bien, chicos, hasta acá alguna duda, ¿quedó claro? ¿Va quedando claro cómo usar estas habilidades? ¿Va quedando claro? ¿Sí? Bien, nos queda una última parte que vamos a ver ahora, pero nos quedan 10 minutos. Ya no sé si se va a salir. Entonces lo que vamos a hacer es salir un minuto y volver a ingresar a la clase. ¿Les parece? Salimos un minuto y nos volvemos.